Pero Dios no sigue la lógica humana. Personas con discapacidades, personas con falta literaria, falta de conocimiento. Vemos que la tendencia humana es honrar al profeta muerto, pero no aceptar al que viene a nuestra generación y que está en vida. No pensemos que somos diferentes, porque esto es un patrón que se sigue de generación en generación. Ser una luz menor no le quita credibilidad, no le quita el hecho de seguir siendo algo inspirado. Así que por sus frutos los conoceréis. Escribió más de 100.000 páginas, más de 40 libros. Esto no lo produce una lesión cerebral. Sus libros hoy día están disponibles en más de 150 idiomas. Ahora en nuestra generación no. Dios se ha quedado en silencio. Que este es extremista, si tuviésemos a Juan el Bautista que predica la palabra de Dios, o la estamos rechazando porque sus escritos confrontan nuestra forma de vivir. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy nos preguntamos, ¿qué nos hace ser verdaderamente adventistas si no creemos en el espíritu de profecía? Es una pregunta con relevancia muy impactante sobre cómo entendemos el funcionamiento de la Iglesia, cómo entendemos la misión y hasta cómo entendemos la misma Biblia. Muchos dicen que Elena de White fue una simple escritora que dio buenos consejos de salud y de moralidad. Pero hoy vamos a ver y vamos a mostrar bíblica históricamente que ella no fue una simple escritora, sino que fue una profeta y que sus escritos son inspirados. Vamos a responder a aquellas objeciones que muchos ponen en su contra y vamos a ver que no tienen fundamento. Todo esto para que podamos cada uno de nosotros valorar si es que sus escritos tienen o no un valor profético. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por una nueva oportunidad para abrir tu palabra. Te pedimos tu guía, te pedimos que tú nos muestres cuál es el camino, que abras nuestros corazones para el entendimiento y te pedimos que tú nos guíes en esta ocasión. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero, vamos a estar analizando los perfiles de aquellas personas que Dios ha estado utilizando para ser sus portavoces. El primer punto que vamos a tratar es a quién elige Dios para ser su portavoz. Muchas veces nosotros pensamos que Dios puede elegir de forma lógica, como nosotros, a alguien de buena habla, a alguien que es de bastante conocimiento, pero Dios no sigue la lógica humana y vamos a tratar algunos ejemplos. El primero es Moisés. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodos capítulo 4, versículo 10. Nos dice así: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Moisés, cuando Dios quiso llamarlo para sacar a su pueblo de Egipto, él era tartamudo. Él era una persona que no podía hablar fácilmente, no se le podía entender el habla. Además de eso, sabemos perfectamente que era un fugitivo. En Egipto mató a un egipcio y él era un asesino. ¿Cuáles eran las características de Moisés? Asesino, tartamudo y difícil de dicción o de habla. Pero aún así, Dios lo eligió. Sigamos con el siguiente ejemplo, Gedeón. Vamos a ir a Jueces capítulo 6, versículo 15. Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Gedeón no era un hombre rico, no tenía medios, no tenía nada prácticamente, y era el hijo menor de la familia, pero aún así Dios lo eligió. Continuando, vamos a Jeremías. Él también fue llamado por Dios para llevar un mensaje al pueblo de ese entonces, y él dice, cuando Dios lo llama, Jeremías capítulo 1, versículo 6, y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y el versículo 7 dice, y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías también, para ir a hablar a toda una nación, era un niño, un simple niño. Pero Dios dijo: no, tú vas a ir.
y tú vas a hablar todo lo que yo te voy a decir y tú vas a hacer mi misión. Continuando, podemos ir a uno de los profetas menores, a Amós. Amós no era ni profeta de profesión, no era ni miembro de ninguna escuela profética. Vamos a ver qué era Amós. Amós capítulo 7, versículo 14 nos dice: Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Alguien sin preparación, alguien que no conocía la palabra de Dios, pero aún así Dios dijo: Yo te elijo a ti. Luego tenemos dos ejemplos, también controversiales, porque en una sociedad en la que no se aceptaba a la mujer con grado de estatus social, aún así Dios dijo: Yo voy a elegir a unas mujeres. Tenemos a Débora. Si vamos a Jueces capítulo 4, versículo 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, era la mujer de Lapidot. No simplemente que era profeta, sino que gobernaba a toda la nación. Una mujer. También tenemos otro ejemplo, Hulda. En Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14, nos dice: Entonces fueron el sacerdote Elquías y Ahicam, Acbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Cuando Josías encontró el libro de la ley, no fue a consultar a Jeremías ni a Sofonías, que vivían en el mismo tiempo, eran contemporáneos, sino Dios le dijo: Id y consultad a la profetisa Hulda. Vemos que Dios no elige según un patrón lógico a las personas que quieren que sean sus siervos y que quieren que trabajen en la obra de Dios. Dios elige a personas que no tienen estatus social, a personas que no, según la lógica humana, no son buenos para nada. Personas con discapacidades, personas con falta literaria, falta de conocimiento. Pero todo esto lo hace el Señor para mostrar su poder, para ver verdaderamente que no es el vaso humano, sino es quien está en ese vaso humano, el que dirige a la persona. Y viendo la vida de la hermana White, ella tampoco parece tener un futuro prometedor, pero vamos a ver que Dios también seleccionó a un vaso débil, a un vaso frágil, para poder mostrar su gloria. Helena Gold Harmon, así se llamaba antes de casarse con el hermano White, nació el 26 de noviembre de 1827 en Gorham, Maine, en Estados Unidos. Ella es una hija de una familia metodista de clase trabajadora, Robert y Eunice Harmon. Cuando tenía 9 años, mientras volvía de la escuela, una de sus compañeras le tiró una piedra que le dio directamente en la nariz y ella cayó inconsciente. Tardó varias semanas en recuperarse y cuando lo hizo, su vida ya había cambiado para siempre. Los daños que le dejó ese accidente fueron tan profundos porque la piedra deformó su nariz y eso le impedía respirar correctamente, lo que también le dio problemas cardíacos y pulmonares, y todo esto la acompañó durante toda su vida. Ella dejó de asistir a la escuela, llegó a tener una educación formal solamente hasta el 3er grado y después ella ya no pudo asistir a la escuela por sus dificultades de salud. Hasta los 17 años su salud fue tan frágil que los doctores no le daban esperanza de vida, no le decían que podía llegar a ser adulta. Pero ella aún así recibió su primera visión en diciembre de 1844, pocos meses después del Gran Chasco. Escribió más de 100.000 páginas en 70 años de ministerio y aún así, siendo discapacitada, siendo iliteraria, Dios dijo: voy a elegirte a ti para transmitir mi mensaje. Vemos que Dios no elige de la misma forma en la que elige el hombre. En el segundo punto de hoy vamos a ver que los profetas en cada generación tienen un patrón común. Cada uno de ellos fue rechazado.
Si vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 38, la Biblia nos dice: otros experimentaron vituperios, azotes y más de estos prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todos los profetas, cada uno en su generación, fue rechazado. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo consideraba el pueblo al profeta que tenían en su generación? Por dar ejemplos, hablamos sobre Noé. Él fue ridiculizado. Predicó 120 años sobre una lluvia que nunca se había visto. Los hombres pensaban que estaba loco. ¿Tú qué dices, hombre? ¿Que va a venir una lluvia si no ha llovido nunca? ¿Qué es eso de lluvia? Todos lo ignoraron y simplemente su familia fue la que aceptó el mensaje que él trajo, y solamente ellos fueron salvos. Segundo ejemplo, Moisés. El pueblo de Israel siempre tenía algo de lo que quejarse. Nunca estaban satisfechos. Hasta su propia hermana, Miriam, y Aarón hablaron en su contra. Seguimos con Elías, el profeta Elías. La reina Jezabel mandó a matarlo. Él tuvo que huir para poder salvar su vida. Lo exiliaron y hasta llegó al punto en el que estaba tan deprimido el pobre que dice: basta, Señor, quítame la vida. ¿Qué hizo el pueblo con Jeremías? Otro ejemplo. Lo encarcelaron, lo metieron en una fosa, lo intentaban ahogar y lo amenazaron de muerte solamente porque él decía y proclamaba la verdad que Dios le había mandado. Vemos a Isaías también. Isaías, ¿cómo murió? Lo aserraron, lo cortaron por la mitad. A Juan el Bautista, sin hacer nada. El pueblo tampoco lo aceptaba y al final acabó decapitado. A Esteban, en tiempos de Cristo, lo apedrearon simplemente por proclamar la verdad. Vemos que el patrón de rechazo a través de toda la historia del mundo ha sido el mismo. Cada generación, cada vez que tenía un profeta, no lo aceptaban. Y Dios nos confirma que no iban a ser suaves ni amables con los profetas. En Mateos capítulo 5, versículos 11 al 12, nos dicen así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lucas también nos dice, capítulo 11, versículos 47 al 48. Dice así: ay de vosotros que edificáis los sepulcros a los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Vemos que esa clase de vituperios todos lo hacían en su época, y vemos que, claro, una vez estaban muertos ya sí aceptamos la ley de Moisés, ya sí aceptamos al profeta Isaías, pero cuando estaban vivos, ¿qué hacían con ellos? Los mataban, los rechazaban, los aserraban. ¿Qué hicieron todos? El rechazo, el matarlos, el hacerles pasar penas y desgracias, eso sigue pasando en tiempos de hoy. Vemos que la tendencia humana es honrar al profeta muerto, pero no aceptar al que viene a nuestra generación y que está en vida. No pensemos que somos diferentes, porque esto es un patrón que se sigue de generación en generación. En nuestro siguiente punto vemos que el don profético no se cierra cuando se cierra el canon de la Biblia, porque muchos dicen que
La Biblia tiene los profetas y ya está, ya no hay más. Pero la misma Biblia nos dice y nos da ejemplos de que el don profético va a seguir a través de las generaciones que subsiguen al periodo de la Biblia. Vamos a ir a Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Nos dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos y soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cuando se derrame el Espíritu Santo, estos van a profetizar, van a tener el don profético. Luego, todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, ellos también, dice en Efesios capítulo 4, vemos versículos 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hemos alcanzado esa unidad en la fe, hemos alcanzado esa perfecta, como dice aquí, perfección en santidad. No, todavía no. El cuerpo todavía necesita de todos estos dones y entre ellos está el don de profecía. Vamos a ver también que Apocalipsis nos indica que el pueblo remanente del fin va a tener el don de profecía también. Apocalipsis capítulo 12, versículos 17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver qué es el testimonio de Jesucristo. Pues Apocalipsis 19, versículo 10, la misma Biblia nos indica qué es. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, la última parte nos dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces el remanente contra quien el dragón va a hacer guerra, ese pueblo tiene el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Y vemos claramente que la Biblia enseña que el don de profecía va a continuar hasta los tiempos del fin. No se para solamente con el canon bíblico. Nuestro siguiente punto nos va a ayudar a entender cómo probar o cómo verificar a un profeta, para saber si es digno o no de ser llamado profeta. La misma Biblia nos da ciertas pruebas por las que nosotros podemos identificar a alguien que es profeta y a alguien que habla o que está inspirado por la palabra de Dios. Y vamos a ver si Elena de White verdaderamente cumple con estos criterios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 8, versículo 20. Y nos dice así: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Durante todo su ministerio, la hermana White no contradijo la Biblia, más bien redirigía a las personas hacia la Biblia y sus escritos simplemente explicaban mejor el significado de la Biblia. Y tal como la luna refleja la luz del sol, al igual ella decía que sus escritos eran una luz menor que dirigían hacia la luz mayor. Vamos a ver en Recibiréis Poder, página 234, párrafo 4, que nos dice: se le ha prestado poca atención a la Biblia. Por eso el Señor ha enviado una luz menor para conducir a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Ser una luz menor no le quita credibilidad, no le quita el hecho de seguir siendo algo inspirado. Más bien demuestra claramente que estos nos ayudan a entender la Biblia de forma más clara y más precisa. Entonces la hermana White pasa la primera prueba. No contradice la Biblia y sus escritos te llevan a estudiar la Biblia y a entenderla mejor. Segundo, sus profecías se cumplen. ¿Cómo sabemos esto? Deuteronomios capítulo 18, versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor en él.
Para dar simplemente dos ejemplos sencillos, en 1863, cuando la medicina aún utilizaba sanguijuelas y morfina, ella instó a la reforma pro salud. Evitar la carne, evitar el tabaco, evitar el alcohol. Décadas antes de que la ciencia moderna declarara que esos artículos eran nocivos. Apenas 100 años después, la medicina advirtió contra el uso del tabaco, por ejemplo. El informe del cirujano general sobre el tabaquismo de salud, 1964, nos dice así: el informe cirujano general sobre el tabaquismo y la salud de 1964 fue el primer informe oficial del gobierno de los Estados Unidos que relacionó el consumo de los cigarrillos con graves riesgos para la salud, entre ellos el cáncer de pulmón y la bronquitis crónica. La hermana White escribió en 1863 y este informe se publicó en 1964. Segundo ejemplo, predijo la caída de las Torres Gemelas en Testimonios volumen 9. Y si leemos en la página 12, párrafo 4, nos dice: estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos edificios reputados incombustibles y decían: están perfectamente seguros. Pero esos edificios fueron consumidos como si hubieran sido brea. El proyecto original de las Torres Gemelas del World Trade Center fue concebido y promocionado a principios de los años 1960, y presentados al público de manera oficial el 18 de enero de 1964. Y el tomo 9 de Testimonios para la Iglesia de la hermana White se escribió durante los años 1905 a 1909, casi 50 años antes. Vemos que también continúa, solamente hemos dado dos ejemplos, pero sus profecías se cumplen. Vamos a ir a la tercera prueba. Sus visiones tenían manifestaciones físicas verificadas por testigos. Si nosotros leemos Daniel capítulo 10, ¿cuáles eran las manifestaciones? ¿Cuáles eran las manifestaciones que tenía durante la visión? Vemos que la hermana White tenía manifestaciones similares. Versículos 8 al 10 y 17 y 18. Dice: quedé pues solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Versículo 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Estos eran algunos de los síntomas que tenía Daniel cuando estaba en visión. Pues la hermana White también sabemos que fue un profeta de visión, y ella también durante sus visiones no respiraba. Esto es verificado por médicos como Dr. Brown o Parkfield. No parpadeaba y tenía una fuerza sobrenatural. Se la vio, dice que sosteniendo una Biblia de 4 kilos cuando ella no tenía fuerza, cuando estaba en su estado normal. Podía ver lo que pasaba en otras habitaciones y luego describirlo claramente. Hasta el Dr. Brown, que era escéptico, intentó demostrar el fraude que era, porque no tenía visiones, sino que eran problemas de salud lo que hacían que ella tuviese ese estado. Acabó convencido. Vamos a ver un testimonio que está registrado en Consejos para la Iglesia, página 16, párrafo 2. Cuando se acercaban a ella, podían ver que Elena de White no respiraba, aunque su corazón continuaba latiendo normalmente y el color de sus mejillas era natural. Se trajo un espejo, se lo colocó frente a la cara, pero no condensó ninguna humedad sobre él. Luego trajeron una vela, la encendieron y la colocaron cerca de su nariz y cerca de su boca. Pero la llama permaneció recta sin titilar. La gente podía ver que ella no respiraba y hacía esto durante horas.
Algunas de sus visiones más largas duraron horas enteras. Entonces vemos que también las personas verificaron que ella estaba en visión, teniendo todo este tipo de manifestaciones sobrenaturales. Otra prueba que vemos que la hermana White pasa. Y la prueba número 4, su vida es evidencia del fruto espiritual. Vamos a leer en Mateos capítulo 7, versículo 20, nos dice así: así que por sus frutos los conoceréis. Algunos de los frutos del ministerio de la hermana White fueron el establecimiento de una red mundial de instituciones de salud, incluyendo más de 170 hospitales a lo largo de todo el mundo, de los cuales destaca la Universidad de Loma Linda porque ha sido objeto de estudios de salud muy importantes durante el siglo XXI. Y la revista de National Geographic incluyó la comunidad de Loma Linda, California, como una de las 5 zonas azules del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Una de las regiones con mayor esperanza de vida documentada. A través de su ministerio también se creó un sistema educativo privado de los más grandes del mundo, con una red de más de 8.000 escuelas a través del mundo. También escribió más de 100.000 páginas, más de 40 libros y miles de artículos escritos solamente con cuánta educación formal, que recordemos que ella tuvo un accidente a los 9 años, solamente tenía conocimiento o escolarización de 3er grado. Y según la Biblioteca del Congreso, ella es considerada una de las escritoras norteamericanas más traducidas de todos los tiempos. Sus libros hoy día están disponibles en más de 150 idiomas y sus escritos completos se encuentran de forma gratuita en una página web que es Ellen G. White Writings, con millones de consultas anuales. No simplemente escribió y ahí paró su ministerio. Después de su muerte, todo lo que ella trabajó ha estado esparciéndose y extendiéndose a un nivel mundial que pocos de sus contemporáneos han podido realizar. Por mucho que nosotros queramos silenciar a la hermana White, su testimonio y su ministerio hablan por sí solos. Entonces pasa la 4ª prueba también. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto y último punto de hoy, que es responder a esas acusaciones que intentan desmentir la veracidad de que la hermana White es un profeta. Primera acusación que se le traía es que era epiléptica y que sus visiones eran patológicas. Esta fue una de las primeras acusaciones que le trajeron y fue traída por el Dr. Brown de Parkville, Michigan, en 1853. Era un médico escéptico que asistió a una de las reuniones donde la hermana White estaba en visión. Entró para demostrar que ella era epiléptica y que tenía pues esas visiones a causa de su epilepsia, o sea, causas médicas relacionadas al accidente que ella tuvo. Pero él salió convencido de totalmente lo contrario. Su testimonio dice que la paciente no respiraba durante la visión, verificado con el espejo, tenía los ojos abiertos, fijos y sin parpadear, y mantenía posturas imposibles de sostener conscientemente durante minutos, y al terminar describía coherentemente lo que había visto. La epilepsia no produce visiones coherentes ni narraciones posvisión. Tampoco produce apnea sin daño cerebral. Vemos que el Dr. Brown no pudo sostener y no pudo publicar su intento de refutación porque no pudo sostener su punto. La epilepsia no produce ese tipo de efectos como describe Daniel 10 y Apocalipsis 1 cuando una persona está en estado de visión. Otra de las acusaciones que se trae es que sus visiones fueron por una lesión cerebral. Y como ella tuvo a los 9 años ese golpe en la nariz, la dejó inconsciente durante semanas, algunos neurólogos modernos como Gregory Holmes han especulado que esto puede ser a causa de un daño en el lóbulo temporal, que hace que produjera algunas experiencias religiosas. El problema que tiene esta teoría es que las lesiones del lóbulo temporal producen experiencias fragmentadas, que no son coherentes, que son emocionales, que no son doctrinalmente consistentes y son episódicas, no acumulativas.
Pero Elena de White tuvo más de 2000 visiones a lo largo de sus 70 años de ministerio y todas eran coherentes con la anterior y produjo una teología sistemática, o sea, básicamente fue construyendo poco a poco con visión y visión que seguía recibiendo. Esto no lo produce una lesión cerebral, entonces queda desmentida esta acusación también de que fueron solamente visiones así esporádicas. Pasando a la tercera acusación, que es el plagio, y quizás es la acusación más escuchada y más promovida el día de hoy, es que utilizó a otros autores para escribir sus libros, entonces realmente no estaba inspirada. Walter Rea publicó The White Lie en 1982, acusándola de copiar extensamente a autores del siglo XIX, como G.H. Kellogg, Mere, Fleming, Conybeare y algunos otros. Pero ¿constituye eso plagio según los estándares de su época? La respuesta sincera es no, porque era algo habitual que en esa época no se utilizara una forma de atribución como se hace hoy modernamente, con comillas y con atribución a pie de página o cosas así. Entonces, esta práctica de incorporar escritos o pasajes de otros escritores sin citar explícitamente al autor era... Entonces, la práctica de aplicar pasajes o incorporar pasajes sin citar explícitamente al autor era en su época ampliamente aceptada y especialmente se utilizaba en la literatura devocional. De todo esto surgió una investigación en el informe de Bergman de 1990 que lo encargó la misma Conferencia General. Encontraron pues que el 31% de los párrafos escritos dentro del deseado de todas las gentes tienen un paralelismo verbal con fuentes externas, un porcentaje similar al que se encuentra entre muchos predicadores y escritores del siglo XIX que citaban sin comillas como práctica moral y normal de la época. El informe también encontró préstamos verbales de estilo y expresión, no de ideas o de doctrinas originales. Y básicamente el estudio concluyó que el deseado de todas las gentes sí contiene paralelismos literarios significativos con fuentes previas, pero también se muestra que Elena de White no practicó una copia mecánica ni continua de estas fuentes, sino que los reorganizó, los adaptó, los expandió y los reformuló para poder tener el material que nosotros tenemos disponible. Debemos entender el significado de qué es un préstamo literario y que eso no significa o no iguala a plagio. Y la hermana White tampoco intentó engañar nunca a las personas acerca de dónde salían todas sus expresiones, dónde estaba el origen de todas sus expresiones. Además, el Tribunal de Estados Unidos jamás encontró en los escritos de la hermana White culpables de algún plagio en el sentido legal. El argumento tiene una contradicción incluso entre sí misma. Si tomaba ideas de otros, ¿cómo es que las profecías explícitas que ella escribió se cumplieron años después? Pasando a la cuarta acusación que discutimos el día de hoy, es que contradijo sus propias enseñanzas anteriores. Dice que se señalan varios cambios entre las posiciones de salud que ella sostenía y el tiempo de la segunda venida o algunos detalles de acciones prácticas. Eso tampoco refuta que ella tiene el don profético, porque si vemos la Biblia a través de todo su desarrollo, también tiene un desarrollo progresivo en la revelación. Pedro cambió su posición sobre los gentiles después de Hechos capítulo 10. Pablo corrigió a Pedro en Antioquía. Los mismos apóstoles actualizaron su comprensión sobre la segunda venida entre la primera y la segunda carta de Tesalonicenses. Entonces vemos que el desarrollo o la evolución no indica contradicción, más bien es el modo en el que guía a Dios a su pueblo, de poquito a poquito, de gloria en gloria, como dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Hasta en la misma escalera espiritual vemos que hay paso a paso, paso a paso,
avance. Nunca podemos quedarnos estancados con las mismas ideas y decir que eso solamente es verdad. En la vida de un profeta también puede desarrollarse ese mismo avance y que se vea desde el comienzo hasta el final de su ministerio. El progreso, el desarrollo de todas estas ideas una sobre otra, poniendo un pasito aquí, añadiendo para completar toda esta idea teológica, eso no indica contradicción, más bien es desarrollo, es avance. Hermanos, vemos que esto tampoco es una prueba veritable. El Señor también tiene un orden, también tiene una dirección, también tiene una coherencia. Y vemos que todo lo que ella habló no se contradijo con el pasado, sino más bien ayudó a comprender mejor, paso a paso se ayudó a comprender mejor sus escritos. Para concluir, hermanos, vemos que nosotros vivimos en una generación tan extraña porque nosotros decimos creer en el profeta de Isaías, pero cuando Dios dice que va a mandar a otro profeta para esta generación, rechazamos ese profeta. Aceptamos que Dios habló por sueños y visiones y profetas durante miles de años, durante el tiempo que se escribió la Biblia, pero ahora en nuestra generación no, Dios se ha quedado en silencio. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, y Él sigue hablando a su pueblo de la misma forma que lo hacían en la antigüedad. Y aquí hay un problema porque muchos de los adventistas quieren llamarse, como decíamos en Apocalipsis 12:17, el pueblo remanente, pero sin tener el don de profecía, sin creer en el espíritu de profecía. Queremos ser un pueblo que nos identificamos, un pueblo especial, un pueblo remanente que vaya a predicar la palabra de Dios, pero rechazamos el don que lo identifica como pueblo especial. Esto es una contradicción. Vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis hay profetas. Lo tuvo Enoc, lo tuvo Moisés, lo tuvo Débora, lo tuvo Isaías, lo tuvo Juan el Bautista, lo tuvo Esteban. Todos ellos tuvieron el don de profecía y el Apocalipsis dice que la generación del fin del mundo, ese pueblo remanente, iba a tener el don de profecía también. Entonces la pregunta no es por qué el pueblo adventista cree en el espíritu de profecía, sino cómo puede un pueblo querer identificarse con la iglesia remanente si no cree y si rechaza las señales que Dios envía para identificar a ese pueblo. Nosotros, si mañana tuviéramos a Jeremías en una de las iglesias modernas, muchos dirían que este es extremista. Si tuviésemos a Juan el Bautista que predica la palabra de Dios, lo llamaríamos fanático. Si tuviésemos a Elías que predicaba apostasía en medio de ella, diríamos que está dividiendo a la iglesia. Y probablemente muchos habrían hecho con Cristo lo mismo. ¿Cuál es el patrón que vemos que ocurre durante toda la generación humana? Matar al profeta vivo y después de que está muerto, ahí sí creemos en él. Y hermanos, vemos que el ministerio de la hermana White no hizo más que acercar a las personas a la palabra de Dios. Ella no atrajo la atención hacia sí misma, más bien enviaba la atención de nuevo, redirigía a las personas a la Biblia y a Cristo mismo. Los llevaba a la oración, los llevaba a la reforma, los llevaba a la santidad. Todo aquello que ella decía nos invitaba y nos invita, hasta el día de hoy nos invita a acercarnos más a la palabra de Dios. Sus escritos despertaron un interés mundial, levantaron hospitales, escuelas, misioneros, predicadores. Millones de personas hemos visto que han sido influenciadas por sus escritos. Esto no lo hace un falso profeta. Esto no lo hace Satanás. Él no intenta acercar a las personas a Dios, no intenta acercar a las personas a la palabra de Dios. No podemos decir que la hermana White es un falso profeta o no creer en sus escritos y decir que es una mera escritora. Porque un ministerio de tal capacidad no puede
hacerse simplemente por un falso profeta. La hermana White, sin educación, enferma, sin ningún tipo de formación teológica, sin acceso académico, ¿cómo pudo producir durante 70 años una obra tan inmensa, tan coherente, tan profunda bíblicamente y con un impacto tan grande a nivel mundial sin estar inspirada por Dios? Todo se resume a esto. O Elena de White fue una de las mayores falsas religiosas, históricamente hablando, o Dios realmente habló a través de ella. Y esto nos deja con una pregunta bastante incómoda. ¿La estamos rechazando porque la hemos examinado bíblicamente? ¿O la estamos rechazando porque sus escritos confrontan nuestra forma de vivir? ¿La estamos rechazando porque nos incomoda lo que ella escribió? Aceptar el espíritu de profecía no es solamente aceptar visiones, es aceptar corrección, es aceptar reforma, es aceptar que Dios todavía tiene derecho a hablarnos, a amonestarnos, a reprendernos y a despertar a su pueblo. Y quizás por eso es que muchos la rechazan, porque el problema no fue Elena de White. El problema siempre ha sido que la voz del profeta, la voz que habla a la iglesia, es incómoda y no nos deja estar tranquilos. Incomoda una iglesia que se quiere acercar más hacia el mundo que a Cristo. Y eso lo hemos visto generación tras generación. Todos rechazaban al profeta de su tiempo. Que el Señor nos ayude a comprender y a entender que nosotros debemos aceptar del don profético, debemos aceptar los escritos como tal. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios hoy. No queramos, como hemos dicho en otros estudios, simplemente llevar su nombre. Necesitamos ser aquellos que realmente representen al pueblo de Dios remanente. Y sin el espíritu de profecía, hermanos, eso no puede ser. Lo hemos visto claramente a través de la Biblia. Necesitamos esa revelación divina para ayudarnos a llegar a esa santidad y unidad en la fe. Que el Señor nos ayude a encontrar las razones, a encontrar los motivos correctos y a aceptar el espíritu de profecía. No dejemos que el rechazo a la verdad inspirada del Señor nos lleve a una perdición total. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Hasta la próxima. Amén.